Buenas tardes, profesor, compañeros todos. En esta oportunidad me toca hablar el tema del coeficiente de transferencia de calor por convección para partículas irregulares sumergidas en fluido no newtoniano durante el flujo del tubo. El curso es Operaciones Unitarias 2, el profesor Alex Samuel Silva Baigorria y el que les habla Sandro Chapa Fuentes. Empecemos con el tema. La transferencia de calor por convección de partículas líquidas. Quiere decir que en los líquidos y en los gases se propaga por convección. Las moléculas calientes de un líquido o de un gas tienen tendencia a elevarse, mientras que las moléculas frías tienden a descender. Así se forman unas corrientes llamadas convección, que ayudan a transportar el calor a todas partes. La transferencia de calor por convección implica el transporte de calor a través de una fase y el mezclado de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un líquido. Acá vemos en la parte izquierda un ejemplo simple donde es servir agua en una tetera, ¿no? Eso quiere decir que el agua calentada por la placa asciende mientras el agua más fría desciende. Y acá en la parte derecha vemos la primera ecuación del informe, que se trata para hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección de partículas líquidas, donde en la parte izquierda vemos el logaritmo natural dentro de una fracción que está la temperatura de la partícula en el momento indicado menos la temperatura a granel del fluido sobre la temperatura de una partícula en el momento inicial, ¿no? Donde el tiempo es igual a 0 menos la temperatura a granel del fluido. Todo eso es sobre el coeficiente de transferencia de calor por área de la superficie de la partícula, todo sobre la densidad de la partícula por calor específico de la partícula por volumen de la partícula. Este método supone que no hay una gradiente de temperatura dentro del sólido y solo es válido para sistemas que tienen un número Biot pequeño menor a 0,1. Este requisito es indispensable mediante el uso de piezas de fundición de aluminio en forma de Z de diferentes tamaños. Eso lo vamos a ver en un gráfico más adelante. Ahora hablaremos de la transferencia de calor por convección forzada. En este caso, el movimiento del fluido es causado por factores externos, como por ejemplo el flujo en cañerías, flujos de aire debido a un ventilador y flujo en un estanque debido a un agitador, que es donde nos menciona en este informe, más adelante. En convección forzada es importante conocer el número de Reynolds para conocer si el fluido es laminar o turbulento. También es importante el número de Nusselt, donde está en función del número de Reynolds y de Planck. En el informe nos habla un poco sobre el procesamiento térmico en los alimentos enlatados. Se han realizado varios estudios para determinar la transferencia de calor por convección en alimentos líquidos, pero la mayoría de ellos se refieren a productos enlatados, ¿no? Como son en frutas o en atunes, alberjas, etc. Uno de estos casos es el análisis de la transferencia de calor en alimentos líquidos que contienen partículas durante la esterilización comercial. ¿Qué quiere decir la esterilización comercial? En los últimos años, los alimentos enlatados han sido considerados como el medio más efectivo de conservación, incluso con los avances recientes en otras técnicas. La esterilización comercial es el proceso que ha llevado a generar este tipo de productos estables sin refrigeración, con una vida de anaquel incluso de varios años. Durante el proceso, los alimentos son elevados a una temperatura específica, la cual es mantenida por un tiempo predeterminado y luego enfriado, en un recipiente herméticamente sellado. Esos efectos térmicos aseguran la inactivación enzimática y microbiana, generando un producto estable. Sin embargo, estos mismos causan la pérdida de propiedades sensoriales y nutricionales. Los mecanismos de transferencia de calor durante el tratamiento térmico de un alimento enlatado son de conducción para los sólidos, convección para alimentos líquidos, convección y conducción para alimentos líquidos que contienen partículas y convección seguida de conducción para alimentos líquidos que contienen, por ejemplo, un almidón o exhiben alta viscosidad. La transferencia de calor en la esterilización de alimentos sólidos es descrita por la ecuación conocida de Fourier.
Acá en la parte derecha vemos un gráfico donde transporta el fluido frío B y el fluido caliente A, donde hay 5 diferentes valores de temperatura, que está separado por una pared metálica que viene a ser una tubería. Es que cuando se trata de un flujo turbulento, donde nos menciona el informe, el gradiente de velocidad muestra una pendiente muy grande en la zona cercana a la pared, donde hay una subcapa viscosa sin turbulencia. En esta región, el calor se transfiere principalmente por conducción, con una gran diferencia de temperatura en la temperatura 2 menos temperatura 3 en el fluido caliente. Al alejarnos de la pared, nos aproximamos a la región turbulenta donde los movimientos Al alejarnos de la pared, nos aproximamos a la región turbulenta, donde los movimientos rápidos de los remolinos tienden a igualar la temperatura, ¿no? Por consiguiente, el gradiente más bajo y la diferencia de T1 y T2 es menor. La temperatura promedio del fluido A es un poco más baja que el valor máximo de la temperatura 1. El mismo razonamiento es aplicable al perfil de temperaturas del fluido frío B. Ahora veremos la primera figura del artículo, donde nos indica que es la disposición experimental y sección de prueba que muestra la orientación y las dimensiones de la partícula. Con los coeficientes de transferencia de calor por convección determinados experimentalmente, donde vimos la fórmula hace un rato, más el número de Nusselt, se calcularon utilizando el diámetro del perímetro de la tapa proyectada de la forma de hongo como la dimensión característica, donde observamos en esta figura, donde está constituido primeramente por una grabadora, por termopares muy delgados y por una sección de prueba, ¿no? Donde empieza unida a una válvula, donde ingresan las partículas, donde están las partículas. Luego de pasar de la válvula puede tener dos caminos, ¿no? Ir a la bomba o ir a la línea de circunvalación. De todas maneras, llegan al mismo destino, donde es el hervidor de vapor. Luego del hervidor de vapor hay dos direcciones. Puede ser la línea de retorno, donde empieza de nuevo todo el sistema, o ir directamente al controlador de vapor, que finalmente llega a la línea de vapor. Ahora acá en la parte de abajo vemos una ampliación de la sección de prueba, donde empieza el cable termopar a la grabadora, unida a la grabadora, luego a la barra de brillo y sostenida dentro de un tapón de caucho, ¿no? Donde ingresa de manera muy delgada hacia la Z. Que la Z tiene una forma similar a una esfera, ¿no? Que es un objeto de geometría regular que mejor se aproxima a la partícula, con su eje longitudinal paralelo a la dirección del flujo, donde luego se mide el diámetro interno en metros y luego se fluye y finalmente se halla el diámetro del tubo, ¿no? Que es 0,05 metros. La elección del diámetro de la tapa como la dimensión característica de la partícula se justifica considerando que el flujo alrededor de la partícula se vería afectado principalmente por la geometría de la tapa, ¿no? Que como se explicó en la sección anterior, se puede representar aproximadamente mediante una esfera de diámetro, todo en metros.